Hola, soy Myron Zapata de la Universidad Mayor de San Andrés. El día de hoy expondremos el proceso de nitración para aceros, para lo cual como primer paso veremos el concepto, clasificaremos los procesos, veremos resultados y finalmente qué aplicaciones tiene este proceso. ¿Qué es nitración? Es el proceso de enriquecimiento de una superficie de acero con nitrógeno intersticial a elevada temperatura. Este proceso es una reacción termoquímica ya que modifica la composición del acero. Entonces, estudiaremos a los nitruros y el mecanismo que estos se forman. Para formar nitruros de hierro, recordemos que es en alfa donde existe una difusión más rápida aunque sea la austenita la que tiene más solubilidad. Nosotros no estamos buscando sobresaturar la pieza, estamos buscando que se difunda, que la difusión sea rápida. Los primeros que se formarán será el Fe4N, el Fe2N, el Fe3N, y cuando ya tengamos una composición del 11% de nitrógeno solamente formaremos Fe2N. ¿Cómo se forman? El mecanismo es intersticial. El nitrógeno se difunde en la ferrita en las vacantes intersticiales. También recordemos que los aceros llevan aleaciones como el aluminio, cromo, molibdeno, vanadio, que son fuertes formadores de nitruros. Estos serán los primeros en formarse y se formarán en la capa externa. En la capa externa, esta envoltura tiene una profundidad de 0,1 a 0,6 milímetros. También tenemos que recordar en el diagrama hierro-nitrógeno, esto se llevará a cabo a una temperatura de entre 500 y 600 grados centígrados. Como segundo paso, veremos la clasificación. Y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? A nivel industrial, existen tres procesos de cómo lograr la nitruración. ¿Cómo formaremos nitruros en la parte externa, en la capa superficial de nuestras piezas? Un medio líquido, en medio gaseoso y en medio iónico. En líquido se forma a partir de baños de sales. Utilizamos sales de cianuro fundidas que mantendremos a una temperatura por debajo de la zona de transformación. Se obtiene espesores de 0,3 a 0,03 milímetros. Tiene 4 pasos: un precalentamiento de las piezas, el baño de sales, después un enfriado y un enjuague. No se usa mucho el medio líquido, ya que se usa cianuro, que es nocivo para la salud. Medio gaseoso. Utilizaremos el amonio, que es un precursor para introducir el nitrógeno. Lo primero que tenemos que hacer es al amonio disociarlo en nitrógeno e hidrógeno. Esto se da una temperatura de entre 484 y 490 grados centígrados. Ya disociado el nitrógeno, se difunde en la pieza a una temperatura de 550 a 565 grados centígrados.
En este esquema podemos apreciar cómo se realiza el proceso de nitruración en medio gaseoso. Necesitamos alimentador de amoníaco, un soporte, elementos calificadores, canasta de trabajo, retorta. En la campana de calentamiento se introduce el amoníaco a una composición 90% hidrógeno, 10% amonio. Se introduce nitrógeno, el cual también crea una situación en la que el óxido de la superficie se reduce fácilmente y el nitrógeno puede entrar en la pieza, y una campana de enfriamiento. Ahora veremos el medio iónico. Para ver el medio iónico tenemos que entender qué es el plasma. Algunos lo categorizan como el cuarto estado de agregación de la materia. El plasma es un estado fluido, es muy similar al estado gaseoso, pero en determinada porción sus partículas están cargadas eléctricamente, o sea, ionizadas, pero no posee equilibrio electromagnético. Por eso son buenos conductores eléctricos y sus partículas responden bien a las interacciones electromagnéticas. En cierta forma podemos decir que el plasma es un gas ionizado. Por lo tanto, para la nitruración iónica, primero tenemos que ionizar el gas con alto voltaje. En este esquema podemos ver que se introduce nitrógeno e hidrógeno. Necesitamos de una bomba de vacío, ya que este proceso se lleva a baja presión y mucho voltaje. Las piezas al cátodo y el gas ionizado en el ánodo. Y el nitrógeno se difundirá rápidamente en las piezas. Entonces, como precursores necesitamos nitrógeno e hidrógeno, no amoníaco, ya que no buscamos su disociación directamente al nitrógeno. Los iones y radicales son absorbidos y difundidos por las piezas. No necesitamos calor externo, ya que no es esencial. Una temperatura no es un calor externo para el gas. La temperatura a que se lleva a cabo este proceso entre 400 y 600 grados. El consumo de la mezcla gaseosa 9 a 1 es de 400 litros por hora, la cual es mucho menor, incluso puede ser 10 veces menor al proceso de nitruración en estado gaseoso. Este proceso de nitruración iónica produce menos óxidos de nitrógeno. También producen mucho menos monóxido de carbono y dióxido de carbono. Y es económico, ya que entre un 16 y 17%, ya que usamos menos recursos y el tiempo de exposición es menor para las piezas. Por lo tanto, la distorsión en estas mismas es mucho menor. La exposición entre el estado gaseoso y el plasma es de 8 a 14% menor. Acá en la imagen podemos ver las piezas y cómo se ionizan, como las partículas de nitrógeno ionizadas están alrededor de las piezas. Entonces, ahora hablemos de resultados. ¿Son buenos? ¿Tienen ventajas? ¿Tienen desventajas? De las ventajas: tienen alta resistencia al desgaste. Los nitruros las piezas tendrán alta dureza superficial y
incluso más que la martensita, la reducción del coeficiente de fricción, ya que las superficies quedan lisas, ya que existe poca interacción en este proceso. Aumenta la resistencia a la corrosión, aumenta la resistencia al calor, ya que los nituros que se forman en la parte externa son más fuertes que el acero mecanizado, que el acero carburizado. Incluso tienen mayor resistencia, estos nitros tienen mayor resistencia al calor que el mismo acero. Mayor resistencia a la fatiga. Tiene mayor resistencia ya que no estamos formando martensita, y recordemos que la martensita expande la matriz y es la que crea tensiones de compresión residual. En este caso no estamos creando martensita. Tiene alta resistencia a la abrasión porque por el bajo coeficiente de fricción y su alta resistencia al desgaste. Tiene buena precisión dimensional y de forma, ya que no sufre cambios la pieza en este proceso. Y acá en la imagen podemos ver la dureza, un diagrama de dureza versus la profundidad de la capa, y podemos ver que los aceros nitrurizados tienen mayor dureza, que puede llegar a ser de 70-75 Rodwell fácilmente, que esta dureza es mucho mayor y que se mantiene en la capa externa y no así en el núcleo, a comparación de aceros carburizados, a comparación de un acero carburizado. Entonces, ¿qué desventajas tiene? Generalmente cuando se hace la nituración se forma una capa blanca que es tan dura que puede incluso dañar a las otras piezas con las que esté en contacto. Entonces, ya sabiendo qué son ventajas, desventajas y cómo lo hacemos, podemos hablar de aplicaciones. Respondemos la pregunta: ¿dónde las usamos? En ingeniería. La nituración de piezas nos da piezas que pueden ser sometidas a grandes fuerzas de cargas y a fuerzas de rozamiento. Estas piezas son resistentes a la corrosión de agua dulce y salada, también a cáliz de gas natural o petróleo. Por lo tanto, las aplicaciones que tendríamos podría ser de equipos de corte, ruedas dentadas, herramientas de perforación, bombas, dispositivos de bombas de inyección de combustible, boquillas, y también otros aceros inoxidables. Muchas gracias por su atención.